48 minutos, a partir de este momento, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, comienza la conferencia de prensa sobre medidas para prevenir el COVID-19. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, la señora Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza, Mariana Jury, y el Ministro de Seguridad, Raúl Lebrino. Comenzamos la conferencia escuchando al Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez. Buenas tardes a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. En este nuevo contexto y teniendo en cuenta las distintas variables que se han producido en relación con los distintos casos en la provincia, y partiendo fundamentalmente de que el gobierno de la provincia de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez, es un gobierno de diálogo, un gobierno que escucha, un gobierno que además ha colocado todo su trabajo encaminado a una importante austeridad en manos de lo que tiene que ver con la salud. Y luego de haber escuchado, como corresponde, al comité de expertos, a los epidemiólogos y a los intendentes también de la provincia de Mendoza, en este nuevo contexto tenemos que ser muy conscientes, todos los mendocinos y todas las mendocinas, de que estamos preparándonos para convivir con esta pandemia. Esta convivencia con la pandemia para la cual nos estamos preparando es la que obviamente está presente esta pandemia en todo el país y en todo el mundo, y que no implica de ninguna manera y en ningún caso aquello de colocar la economía versus la salud, sino justamente en la línea delgada de un adecuado equilibrio entre ambos extremos. Y este equilibrio, el gobernador de la provincia de Mendoza lo tiene, digamos, enfocado y focalizado puntualmente en un equilibrio de cuidado de todos los mendocinos y las mendocinas. Ese cuidado no es solamente en la materia sanitaria y de salud, que es una de las principales, por supuesto, la principal, sino también en cuanto al resguardo de la economía y también a la salud psicológica de todos los mendocinos y las mendocinas. En este adecuado equilibrio entre estos extremos es donde tenemos que ser muy conscientes de que nuestra provincia y el gobernador estamos trabajando fuertemente, el gobernador con todo su equipo, en prepararnos para convivir con esta pandemia. En este marco, el gobernador ha escuchado a los intendentes y entre las medidas que se van a adoptar, o se han adoptado en el día de hoy y que se va a publicar en un decreto en horas de la noche, ¿sí? El intendente del departamento de Malargüe ha solicitado la suspensión del turismo interno para el departamento de Malargüe, con excepción del distrito de Los Molles y Las Leñas. El intendente del departamento de Lavalle, departamento en el cual solo hay 5 casos hasta este momento, y aún frente a esta circunstancia de que solo existen 5 casos, ha solicitado, y el gobernador una vez más ha escuchado, suspender en este departamento las reuniones familiares, los restaurantes y los bares para atención directa al público, manteniéndose solamente el sistema de pase y lleve, no turismo interno también dentro del departamento de Lavalle, la suspensión de las celebraciones religiosas y de las reuniones familiares. Sabemos también y somos muy conscientes de que viene el Día del Amigo. Sabemos que los jóvenes son quienes más se movilizan en un día como el próximo 20 de julio. Pero también es cierto que estos jóvenes que se movilizan vuelven a sus hogares y conviven con personas que tienen una franja etaria mayor y que están más expuestos al contagio de este virus, del coronavirus. Por eso es que vamos a
no vamos a permitir o no vamos a permitir fundamentalmente promociones para este día, tanto de restaurantes como de bares, como de lugares en los cuales se formulen estas promociones. Hemos lanzado una campaña muy fuerte, estamos lanzando una campaña muy fuerte que tiene como principio general que los amigos siempre están y que hoy es un momento para cuidarnos. Y por ende vamos a doblegar el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Mendoza a través del Ministerio de Seguridad, junto con los municipios de todo el territorio, en los controles que tiene que ver con esta prohibición del lanzamiento de campañas o promociones para el día 20 de julio. Se mantienen todas las demás medidas de restricción. Fundamentalmente quiero recordar la prohibición de circulación o no permitir circular entre las 5:30 de la mañana, 23:30 de la noche y 5:30 de la madrugada. Se mantienen todas las limitaciones que tienen que ver con el 50% de factor ocupacional y distanciamiento en restaurantes y bares. Y puntualmente, y para despejar cualquier duda respecto de esto, el alquiler de cabañas solo se va a poder realizar para familias convivientes y con el límite del factor ocupacional que corresponda según cada una de esas cabañas. Esto quiero reiterarlo y lo reitero, es decir, es muy importante que tengamos en cuenta que quien quiera alquilar una cabaña lo tendrá que hacer con su familia, con la que convive, y respetando el factor ocupacional de la cabaña que alquile en el caso de cada una de las familias. Fundamentalmente estas son las medidas que que el gobernador de la provincia ha decidido adoptar en el día de hoy, luego de haber escuchado, como corresponde, a los intendentes y sus solicitudes, luego de haber escuchado al comité epidemiológico. Y quisiera concluir diciendo que Mendoza se está preparando y estamos trabajando fuertemente para poder convivir con esta pandemia. Y que las decisiones de las distintas medidas que se van adoptando implican también comprender y entender entre todos y de todas que tenemos que adoptar el criterio también fundamental en el mundo, es el criterio del on-off. Es decir, que tenemos que ir adoptando medidas que se toman en base a gran cantidad de elementos y que tienen que ver fundamentalmente con la situación epidemiológica, con la situación de la economía, con la salud psicológica de todos nosotros, y esto es lo que realmente nos tiene que seguir animando a continuar cuidándonos. No es momento de bajar los brazos en esto, tenemos que tener todos y cada uno de nosotros conciencia y mucha conciencia de que tenemos que cuidarnos, que las medidas de distanciamiento, las medidas de la higiene de manos, las medidas fundamentales, básicas de higiene, las tenemos que seguir cumpliendo. Cumplamos con las normas, cumplamos con los límites, utilicemos el espacio de libertad que nos hemos podido dar entre todos con la conducta de todos los mendocinos y las mendocinas. Cuidémoslo y entendamos que aún en este escenario y de una provincia que se prepara para convivir, es fundamental que justamente tengamos mucho cuidado y controlemos y nos cuidemos entre nosotros mismos. Una vez más y para terminar, no es momento de bajar los brazos, es momento de seguir adelante, es momento de darnos cuenta que no hay una división entre economía y salud, sino justamente un equilibrio que depende de todos nosotros, de todos ustedes, que podamos seguir manteniendo una provincia flexibilizada en lo económico, flexibilizada en lo comercial, ¿sí? Y también con un sistema de salud que esté preparado para las situaciones lógicas de convivencia con esta pandemia. Muchísimas gracias.
A continuación escucharemos a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal. Buenas tardes a todos los mendocinos y las mendocinas. Continuando con lo informado por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, desde el área de salud le queremos comentar a los mendocinos cómo estamos trabajando y cómo hemos venido trabajando y seguiremos trabajando como sistema de salud para abordar y afrontar esta pandemia. Está claro, y como lo hemos dicho, el virus está en la provincia de Mendoza, tenemos casos de contagios, hemos tenido un aumento de contagios, como sabemos, en los últimos días. Por lo tanto, queremos contarles para que todos los mendocinos sepan cuáles son los ejes fundamentales en los que trabaja el Ministerio de Salud para cuidar la salud de todos los mendocinos y de las mendocinas. En primer lugar, comentarles que tenemos un eje fundamental que tiene que ver con el control epidemiológico de la pandemia. En este sentido, hemos conformado equipos de seguimiento de personas que han sido contactos estrechos y contactos de personas positivas, en la que, como ustedes saben y hemos comentado en varias oportunidades, responde fundamentalmente una fuerte vigilancia epidemiológica de las personas que han sido contactos y contactos estrechos de casos positivos. Del mismo modo, también como sabemos que es una pandemia que tiene una necesidad de un fuerte abordaje territorial, hemos realizado y combinado y coordinado con todas las áreas departamentales del sistema de salud, brigadas territoriales, en donde todos los equipos sanitarios del sistema de salud, en el cual aprovecho especialmente esta oportunidad para agradecerles el compromiso a todo el equipo de salud que está abordando territorialmente todos los casos positivos de coronavirus en dos aspectos fundamentales, en uno que llamamos el control de brote y en otro que es el control epidemiológico y preventivo de la sociedad. En cuanto a control de brotes, me refiero que sabemos que si nos da un caso positivo de aseo en un domicilio particular, en un lugar donde hay convivencia de gentes o en un barrio, estas brigadas territoriales conformadas por profesionales de los equipos de salud visitan casa por casa con la identificación de todos los ciudadanos que puedan ser contactos de la persona positiva, aislando a las personas que tengan mayores riesgos de salud y buscando casos de personas que tengan sintomatología. En este sentido, hemos abordado en la provincia de Mendoza más de 10.000 personas también haciendo aislamiento preventivo, es decir, recorremos barrios, recorremos casas, visitamos a los vecinos en los lugares en donde hay mayor contagios de personas, que los tenemos identificados en la provincia de Mendoza, haciendo tareas preventivas de identificación de personas con sintomatología para poder hacer un tratamiento preventivo. Esta enfermedad tiene un fuerte componente poblacional. Sabemos que aislar preventivamente y evitar que haya contagio y transmisión de la enfermedad es una tarea que ha resultado exitosa en todos los países del mundo. Por otro lado, tenemos el sistema de salud. El sistema de salud está en este tiempo, ha sido fortalecido y hemos trabajado en tres ejes fundamentalmente: en el refuerzo de camas hospitalarias y de unidad de terapia intensiva, en el recurso humano y en los insumos. En estos aspectos nos hemos fortalecido, hemos adquirido y comprado equipamientos de protección personal para el personal de salud. También hemos fortalecido con camas de terapia intensiva el sistema de salud, contando en la actualidad con 340 camas de unidad de terapia intensiva y 330 camas con respiradores. 340 en total, y de ellas 330 tienen respiradores. En este sentido, también decir que el sistema de salud de la provincia de Mendoza cuenta con 3.886 camas que están, a medida que van aumentando los casos, disponibilizándose para atender casos COVID. De manera que el sistema de salud está en condiciones y trabajando diariamente para adecuarse e irse ajustando a las necesidades que se requieran de atención de coronavirus. En este caso quiero rescatar también particularmente que ha habido una coordinación y hay una coordinación muy importante entre el sector público y privado para atender
todos los casos de sospechosos sospechosos y positivos que tenemos. Bueno, siguiendo en esta línea, quiero decirles también que la provincia de Mendoza cuenta con una red de laboratorios de biología molecular para realizar el diagnóstico de los pacientes que se consideran sospechosos, y en este sentido también aumentando la cantidad de testeos que conforme va aumentando la cantidad de casos sospechosos, se aumenta la cantidad de testeos realizados, y en este sentido quiero informar que en las últimas 3 semanas hemos realizado 3.500 PCRs y realizamos también desde el inicio de la pandemia hasta acá 7.000, casi 8.000 testeos rápidos, y también 2.000 testeos que tienen que ver con la serología, que es decir, ver si ha habido o no transmisión y personas si han tenido o no la enfermedad. Bueno, en este sentido, quiero llevar tranquilidad para todos los mendocinos, de decir que estamos en una etapa con circulación, que hay circulación del virus, que hay contagio, y que el sistema de salud está trabajando y estará en condiciones, y lo seguiremos ajustando y seguiremos trabajando con ellos para poder atender las necesidades de salud de los mendocinos. Muchas gracias. A continuación escucharemos a la ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Mariana Jury. Buenas tardes. Bueno, para confirmar de alguna manera esto que anticipaba el ministro, hemos notado en general este fin de semana un comportamiento realmente muy responsable, tanto de parte de los prestadores turísticos como de los mendocinos y de las mendocinas que hicieron turismo interno, y en ese sentido, la verdad es que hemos trabajado mucho durante estos días, tanto con los municipios, con los prestadores, para poder ajustar esos protocolos, hacerlos de manera segura, y en ese sentido no solamente llevar alivio a todos los que de algún modo pudieron recorrer la provincia, sino que mucha gente pudo volver a sus lugares de trabajo, y esto es lo que nos ha animado sobre todo a trabajar tan intensamente durante estos días, porque créanme que cada uno de esos mozos que nos contaban que recuperaron sus propinas, cada uno de esas personas o de esas mujeres, como por ejemplo las dulceras del Valle de Uco, que nos contaban que habían podido volver a producir sus dulces para que sean servidos en los restaurantes de la zona, son los que nos han animado a trabajar en ese sentido. Así que el turismo interno, salvo en las zonas específicas donde sus intendentes lo han solicitado, puntualmente como es no continuar, digamos, en la zona de San Rafael como viene ocurriendo, en el núcleo urbano de Malargüe, y bueno, una solicitud puntual de Lavalle que es bastante particular. En el resto de la provincia se va a poder continuar siempre y cuando actuemos con esta responsabilidad, siendo turismo interno. También pedirles a todos que actuemos con mucha responsabilidad, creo que de esto se trata fuertemente en lo que tenemos que trabajar para poder seguir yendo con las reservas previas, con la cantidad de las 6 personas en cada uno de los restaurantes de la provincia de Mendoza para poder disfrutarlo. Sí, recordarles que siempre tiene que ser en todos los casos con reservas, que particularmente para el tema del alojamiento solamente está permitido. Por un lado, por supuesto que solamente en los alojamientos habilitados. Muchos nos preguntan de algunos casos puntuales y la verdad que hemos detectado que se trata de alojamientos que no están habilitados, por supuesto, esos ya han sido sancionados en ese sentido. Utilizar ese sistema con reservas, tanto en restaurante como en los alojamientos, y recordar que vamos a permitir que ese alojamiento se produzca solamente entre las familias convivientes en cada uno de esos establecimientos. También reforzar este concepto que les pedimos particularmente, que no se realicen publicidades y promociones especiales, digamos, para los festejos del Día del Día del Amigo, y que en todos los casos, por supuesto, lo hagamos con esta responsabilidad que lo vamos haciendo. Un pedido especial a los hoteleros, a los responsables de los alojamientos, de la gastronomía, que sigamos cumpliendo los protocolos
y por supuesto a los mendocinos y a las mendocinas que este privilegio que tenemos los mendocinos de poder salir un poco a pasear, salir a nuestra montaña, salir a disfrutar de alguna de estas cosas, sea siempre con la responsabilidad adecuada para que lo podamos seguir disfrutando. A continuación escucharemos al ministro de Seguridad, Raúl Leorino. Buenas tardes, mendocinos y mendocinas. Como señalaba el ministro de Gobierno, a partir de mañana, en el Ministerio de Seguridad, nosotros vamos a incrementar y profundizar toda la metodología en cuanto a operativos, controles, coordinación con los municipios en todo el territorio de la provincia, a efectos de aplicar las multas, las clausuras o los arrestos si hay incumplimiento de las normas vigentes. Por ello hemos establecido una modificación en cuanto al incremento de la presencia policial en el territorio de la provincia de 2.500 policías y señalando 250 puestos. Esos puestos son fijos, esos puestos son dinámicos y vamos a coordinar en función de esta metodología de trabajo, como habíamos señalado, teniendo en cuenta la modificación del Código Contravencional en su artículo 119 bis, en el cual se establece el arresto de personas en el incumplimiento de estas normas de 15 y 30 días, haciendo hincapié en lo que son las fiestas clandestinas, haciendo hincapié en las reuniones de amigos, haciendo hincapié fundamentalmente en la prohibición de circulación entre las 23:30 y las 5:30 horas y estableciendo el control estricto en cuanto a la circulación por DNI. Si nosotros observamos puntualmente la evolución de las llamadas por el 911, observamos que en la etapa de aislamiento teníamos un promedio aproximado de 100 llamadas de vecinos, de denuncia por día, y tuvimos un pico de 925. Luego, en la etapa del distanciamiento, tenemos un promedio de 50 llamadas por día y hemos tenido un pico de 325 denuncias de vecinos en todo el territorio de la provincia. Como es de público conocimiento, hemos abordado puntualmente estas denuncias donde se han hecho fiestas clandestinas en Guaymallén, como sabemos también todos los mendocinos y mendocinas en el departamento de Maipú, se hizo en La Consulta, en San Martín se rompió el distanciamiento social, en Rivadavia, en un club de ese departamento, en San Rafael, en un grupo de amigos, en General Alvear, festejando en cumpleaños o en La Paz. Por eso señalamos puntualmente que vamos a profundizar el esquema en cuanto a la metodología de trabajo en los controles, en la metodología de trabajo en los operativos y cada una de nuestras acciones también va a estar coordinada precisamente no solo en las acciones que lleva la Policía de Mendoza, sino también a través del 911 en las denuncias que hacen los mendocinos y las mendocinas. Fundamentalmente esas denuncias se realizan en el horario nocturno y son los días jueves, viernes y sábados, como decíamos, en la noche. Quiero agradecer puntualmente a todos los mendocinos y a todas las mendocinas por su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de estas normas y fundamentalmente también como ministro de Seguridad de la provincia de Mendoza, agradecer a nuestra Policía de Mendoza por su profesionalismo y su vocación de servicio en el cumplimiento de las normas en esta etapa de pandemia. Les contamos a todas las personas que nos están siguiendo a través del sistema de streaming que aquí en el cuarto piso de Casa de Gobierno se encuentran algunos periodistas de diferentes medios de la provincia cumpliendo con las medidas de distanciamiento. Ellos a continuación harán las primeras preguntas, después continuaremos con las preguntas que nos han hecho llegar al equipo de prensa de Gobernación. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pedro Fernández de Acequia. Preguntarle en primera instancia qué va a suceder con las salidas de recreación y los deportes y también cuál es la situación actual del loteo Castro del municipio de Guaymallén. Gracias. En
punto a la primera pregunta, las normas se mantienen de la misma manera, es decir, en cuanto a las salidas recreativas, los 5 kilómetros, con las medidas de seguridad que se tienen que cuidar, las medidas que están en el decreto. No hay cambios respecto de esto y tampoco respecto de los deportes. Aprovecho para decir justamente que en el caso de los deportes individuales, una vez más le pedimos a todos los mendocinos y mendocinas que desarrollan actividad deportiva y que sabemos que tiene que ver con la salud, y no solamente con la salud física, sino también con la salud psicológica, del hecho de realizar actividad deportiva, que extremen los cuidados que se necesita para realizar estas actividades. Sabemos que se realizan, es positivo que suceda, pero por favor tengan el cuidado de guardar el distanciamiento, utilizar el tapaboca, que luego de la realización de las actividades deportivas no se pueden reunir en una casa, no pueden compartir un vaso, no pueden compartir una bebida. Es decir, llamar un poco a la reflexión, porque se pueden seguir realizando estas actividades, pero necesitamos que por favor tengan muy en cuenta el cumplimiento de las medidas. Al loteo Castro, queremos comentarles que lunes pasado dio positivo una persona que había estado en contacto con personas del loteo Castro. Por lo tanto, inmediatamente el día posterior, el día martes, se accedió al barrio en un operativo que se articuló con el área de salud de la Municipalidad de Guaymallén. Se hizo en forma coordinada, Ministerio de Salud de la provincia y Municipalidad de Guaymallén. Se abordaron a casi 400 personas, se hisoparon a 22 personas y se le hizo un estudio serológico a casi 100 personas. Estamos esperando hoy los resultados y a partir de eso vamos a tener un diagnóstico de la situación epidemiológica del barrio, y estamos recorriendo permanentemente para poder aislar a las personas que tengan síntomas. Luego de la evaluación no hay personas, hay solo 7 personas que tienen más de 77 años, que se encuentran bien de salud, se encuentran aisladas en sus hogares, y esto forma parte de lo que comentaba en la conferencia de prensa, una de las estrategias de uno de los ejes centrales del control de la pandemia en Mendoza, que es el abordaje territorial, que es el esfuerzo de estar en territorio en forma permanente en toda la provincia, buscando personas con síntomas y haciendo los aislamientos, los diagnósticos y los aislamientos. Buenas tardes, Sebastián Goiburo para Canal 9 y LB10. En principio para el ministro de Gobierno, obviamente haciendo un poco la salvedad como para que muchas veces se entienda, estas medidas muchas veces son muy puntuales, pueden llegar a ser muy difusas, es necesario que pasemos en limpio para que quede bien en claro las reuniones familiares donde no van a estar permitidas, en base a lo que dijo anteriormente. ¿Y a qué se refieren con promociones específicamente? Cuando aluden a promociones, ¿qué es lo que no va a estar permitido y qué es lo que se va a controlar en cuanto a los comercios? Y por último, a la ministra de Salud, cuando dijo hay circulación, ¿se está refiriendo a transmisión comunitaria? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, para aclarar estos aspectos y dejar bien, digamos, concreto cuál es el núcleo de las medidas del día de hoy. Las reuniones familiares no se van a poder desarrollar solo en el departamento de Lavalle. El intendente del departamento de Lavalle, aún insisto, en un departamento que tiene 5 casos nada más, ha solicitado al gobernador y el gobernador escucha y toma la solicitud de los intendentes de la provincia, entre otros aspectos que no se desarrollen, que no haya reuniones familiares en Lavalle. Para el resto de la provincia sigue vigente la normativa que permite las reuniones familiares los días domingo en un horario delimitado, y sabemos también cuáles son los límites de lo que se considera la familia. Y lo que hoy tiene que ver con una medida muy específica respecto de lo familiar es la relación entre el alquiler, digamos, de cabañas durante los fines de semana o durante cualesquiera de estos días, sobre todo porque los chicos están de vacaciones, que
tiene que ser con el núcleo familiar. Este núcleo familiar, en este caso y respecto de estos alquileres, se tiene que tratar del núcleo familiar conviviente, ¿sí? Respecto de las otras medidas, para que quede claro, y respecto de la promoción, lo que no vamos a estar permitiendo es que los distintos comercios, obviamente los vinculados a gastronomía, bares, etcétera, realicen promociones específicas respecto de la celebración del Día del Amigo del día lunes 20 de julio, correspondiéndole las mismas multas que corresponden por incumplimiento de otras de las medidas que también aprovecho, y gracias de nuevo por la pregunta, para señalar que sigue vigente fuertemente y que va a ser fuertemente controlado, que es el tema de las salidas por los DNI. Entonces, bajo este mismo sistema de multas, para aquel que realice estas promociones, entiéndase por promociones, digamos, justamente favorecer o promocionar actividades de celebración del Día del Amigo. Sí. Bueno, con relación a su pregunta, tenemos que asumir que en la provincia de Mendoza hay contagio, hay virus, por lo tanto, si bien con Nación aún no se le ha cambiado el estatus a la provincia de transmisión comunitaria, el virus está en Mendoza, la gente se contagia y existe transmisión y hay existencia del virus en la provincia de Mendoza. Esto tiene que ver nuevamente con las recomendaciones que estamos haciendo, que es las de, por favor, cuidarnos, sobre todo en el caso de cuando nosotros detectamos casos positivos y aislamos, descuidamos a las personas. En este caso estamos pidiendo una máxima responsabilidad porque sabemos que en esta instancia epidemiológica lo fundamental es cortar las cadenas de transmisión. Es por esto que les pedimos a todos que cumplan, por favor, con los pedidos y los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de escudamiento, y estoy haciendo caso especialmente referencia a aquellas personas a las que se le piden que por ser contactos de personas positivas permanezcan aisladas y escudadas, que en este sentido lo hagan y respeten estas normas establecidas. De igual manera, a todos los mendocinos pedirles que frente a esta situación epidemiológica de la provincia, reforcemos todos los esfuerzos, cumplamos todos los protocolos necesarios para evitar el contagio y hacer hincapié en lo más fuerte que hoy tiene la pandemia, que es el evitar la cadena de contagios, apoyar al Ministerio de Salud en todo el trabajo que se está haciendo de contención para ello y tener responsabilidad individual y colectiva frente a la posibilidad de contagiar a otra persona. Buenas tardes, Julián Chaver para Canal 7. Dos preguntas para la ministra Nadal. Algunos medios están hablando de un nuevo fallecido número 12, si nos puede, un hombre de 66 años que habría fallecido ayer, si nos puede hablar de eso. Y si nos puede decir, y si lo dijo le pido disculpas porque no lo escuché, porcentaje de camas ocupadas comunes en toda la provincia y porcentaje de camas de terapia. Y para Juri o Lebrino, no sé quién responde esto, es ¿cómo se controla que la familia sea conviviente en un control? Porque muchas veces los documentos no tienen el mismo domicilio y bueno, habrá que confiar en la persona que diga vivimos o no vivimos juntos, y esa es la manera. Sí, con respecto a la primera pregunta, hay un ciudadano de 66 años que ha fallecido, tenía una comorbilidad, estamos confirmando el dato. Y con respecto a que con esto sumamos 12 personas dentro de las personas fallecidas, tenemos que entender que son 12 personas sobre 360 contagiados, lo que implica una baja tasa de letalidad y que la letalidad de esta enfermedad se sigue comportando como en el resto del mundo, que es baja la letalidad y que la mayoría de las personas, más del 80% de las personas que tenemos hoy internadas y recuperándose, lo cursan de forma leve y no grave y no aguda. Este caso viene a sumar a los criterios de riesgo de mortalidad. Perdón, y me dijo la segunda pregunta. Porcentajes de ocupación de camas de terapia intensiva, tenemos el 45% de porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva
y tenemos el 60% de ocupación de las camas comunes. En este sentido, quiero decir algo. Nosotros al inicio de la pandemia, el sistema de salud redujo la cantidad de prestaciones y de esa manera disponibilizó las camas comunes y las camas de terapia intensiva para la atención de pacientes de coronavirus. Como tuvimos una etapa de contención prolongada, casi de 108 días, en donde los casos de coronavirus no aumentaban o estaban en una situación bajo control, empezamos a generar otro tipo de actividades sanitarias como la atención y efectuar cirugías programadas para también cuidar a los mendocinos de otras cosas que se enferman que no son solamente coronavirus. En este sentido, frente a un posible aumento de casos y a tener el sistema de salud preparado, estamos volviendo a poner el sistema de salud en una forma de disminución de actividad programada, se atiende más que nada la emergencia y la urgencia, y las actividades programadas conforme se puedan ir prolongando en el tiempo, lo estamos haciendo para poder tener mayor disponibilidad tanto de camas comunes como de camas de terapias intensivas para la atención de coronavirus. Hoy el sistema de salud se encuentra en condiciones de atender la situación actual de la pandemia. Bueno, en realidad esta pregunta tiene una respuesta común a muchas de las preguntas que hacemos. Tenemos que actuar con responsabilidad. Esta es la clave de que Mendoza pueda continuar con esta flexibilización, con este privilegio que nosotros tenemos. Estamos recomendando especialmente y hemos trabajado con los prestadores y le solicitamos a los mendocinos que lo hagan con estas condiciones. Digamos que en quien vaya a ir a su alojamiento, lo haga con su grupo conviviente, justamente no para, como a mí me gusta decir muchas veces, no porque tiene un policía al lado, sino sobre todo, más importante, porque así está cuidando a su familia y a sus amigos. Por supuesto que lo vamos a trabajar, lo estamos trabajando preventivamente, pero aquí lo más importante es que entre todos empecemos a entender que estas normas tienen que ver con nuestros propios cuidados, más allá de las multas o no, que por supuesto las aplicaremos correctamente como lo hemos venido haciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Franco Díaz para Aurora Argentina y ADN País. Dos consultas. Uno para la ministra Mariana Jury. Consultarle qué va a pasar con los grupos de jóvenes o personas que no son familiares y que ya hayan alquilado cabañas con anterioridad a este anuncio. Bueno, por un lado contarles que con esta medida nosotros veníamos trabajando ya desde hace un tiempo, por lo cual el alojamiento habilitado ya estaba advertido de que no lo podía hacer, lo veníamos haciendo puntualmente y en forma preventiva, por eso me gusta mucho hablar del alojamiento que estaba habilitado, de los 103 alojamientos que en este momento tenemos funcionando en la provincia de Mendoza para estos fines, quienes ya habíamos acordado y de hecho muchos de ellos lo habían solicitado justamente entendiendo, porque es un sector que comprende que en la medida que lo hagamos con responsabilidad lo vamos a venir haciendo. Si por algún motivo hay alguna reserva hecha con anterioridad, la van a tener que suspender. Perfecto. Y para la ministra de Salud, consultarle si ya está en marcha el traspaso de los pacientes de COVID asintomáticos a los hoteles. Sí, la estrategia del aislamiento hotelero en la actualidad se está usando para que las personas que cursan, que son la mayoría de las personas, más del 85% de las personas que tenemos internadas en los hospitales, lo están haciendo con una sintomatología muy leve, entonces las personas las internamos los primeros días en el hospital y luego para desocupar rápidamente la cama y tenerla disponibilizada, el resto de los días hasta el 10º día que se da el alta lo hacemos en aislamiento hotelero, disponibilizando de esa manera la cama hospitalaria y también evitando el riesgo de transmisión y de contagio dentro de la institución hospitalaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Jorge Fernández, del Post. Quería hacer una pregunta al ministro Ibáñez. ¿Cómo le va? Primero es si no contemplaron la posibilidad de buscar algún mecanismo de postergar el festejo del Día del Amigo. Y segundo, si consideran que es exagerado el pedido del intendente de Lavalle del cierre de las actividades. Y por último, para la ministra Nadal,
quería preguntarle concretamente cómo está la salud del subsecretario de Salud y de los funcionarios y los responsables de las áreas de las clínicas privadas que estaban aisladas. Gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad ha habido otras provincias que han suspendido el Día del Amigo o lo han pospuesto. Nosotros entendemos que las medidas que ya se han adoptado y que están todas vigentes, con la salvedad y la aclaración puntual hoy del tema de las cabañas, sabemos que están siendo cumplidas y que por ende un grupo de amigos que el día lunes quiera ir a cenar lo puede hacer en un restaurante que están habilitados ya hace mucho tiempo para comer juntos, cumpliendo con las medidas, por supuesto, de distanciamiento, factor ocupacional. Sabemos que, y ya veníamos teniendo y tenemos una normativa de prohibición de reuniones de amigos, ahora con la nueva ley que introduce al Código Contravencional la sanción del arresto, más todo el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Seguridad en el control y con los municipios. Y por ende, en realidad, más que suspender no el Día del Amigo, lo que digo, estamos volviendo a decir es, bueno, los amigos están siempre, hoy tenemos que cuidarnos y en definitiva no pasa por un hecho de una suspensión del Día del Amigo, sino por seguir cumpliendo las normas, lo que le permitirá a cada uno el día lunes 20 quizás cenar o almorzar con sus amigos o sus amigas en aquellos espacios que están habilitados desde hace ya tiempo atrás, entonces no nos hace falta hacer una declaración en este sentido, ni normar, digamos, una suspensión en este sentido, y porque aparte apelamos, por supuesto, a lo que venimos diciendo y el gobernador viene diciendo desde allá, desde el principio de todo este proceso de la pandemia. Las medidas pueden ser mejores, pueden ser buenas, pueden ser oportunas, pero lo cierto es que el éxito de todo esto está en la respuesta que da la ciudadanía de Mendoza en el cumplimiento de estas medidas. No podríamos estar en una situación como la que está la provincia de Mendoza en el concierto nacional si no fuera por el apoyo que tienen todas las medidas del gobierno en cuanto al cumplimiento. Y a esto mismo apelamos que suceda el día lunes 20. Claro que nos parece exagerada la decisión del intendente de Lavalle, porque lo cierto es que, vuelvo, hay 5 casos, y bueno, pero no obstante parecernos un poco exagerada, digamos, la decisión del intendente, repito lo que decía al principio de la conferencia de prensa. El gobernador Rodolfo Suárez es un gobernador que escucha, es un gobernador de diálogo, ha sido solicitado por el intendente y el gobernador va a darle curso a su pedido. ¿Pero por qué considera que es exagerado? Porque realmente la cantidad de casos que se encuentran en el municipio, digamos, de Lavalle no justifica alguna de estas medidas, como la suspensión de las reuniones familiares o alguna de las otras medidas. Parece que no hay una razonabilidad en este sentido. Pero vuelvo, es un pedido del intendente y bueno, va a estar hoy contemplado en el decreto el pedido que se ha formulado. Sí. Sí, la segunda pregunta, sí, el subsecretario Oscar Sagaz se encuentra en una situación de escudamiento, de aislamiento domiciliario, como todas las personas que han sido eventualmente contacto de una persona positiva, que es un profesional también de la salud, del sector privado. Se mantuvo una reunión, la reunión se mantuvo absolutamente con todos los protocolos, el uso de barbijo. No obstante eso, por un criterio sanitario, como lo aplicamos con todas las personas, se hace aislamiento, el subsecretario está en perfectas condiciones de salud, no ha desarrollado síntomas, por lo tanto tendrá sus días de aislamiento y está realizando, como muchos mendocinos, teletrabajo, reuniones con todo el sistema de salud a partir de teleconferencias y videoconferencias con el resto del equipo. ¿Y había otra pregunta? Sí, exactamente, las que formaron parte de hay funcionarios y también personas del sector privado, de empresas privadas que se encuentran en la misma situación de aislamiento. Comenzamos a formular las preguntas que nos hacen llegar los diferentes periodistas de toda la provincia. La primera dice, ¿estamos en los 7 días de duplicación de casos?
Estamos en más de 7 días de duplicación de casos. Estamos cerca de los 12 días para la duplicación de casos. ¿Cuántos profesionales de la salud están contagiados y si se incrementarán los controles y si serán más estrictos? Bien, esta pregunta es muy buena y me permite informar que tenemos 100 profesionales de la salud entre el sector público y privado que han contagiados de la pandemia. Me voy a referir al sector público, sobre 17.000 personales y equipos de salud que trabajan en la administración pública, incluyendo CEP, o sea que el porcentaje de profesionales de la salud que se han contagiado implica un 0,01%, es un porcentaje bajo. No obstante esto, es buena la pregunta también para comentar y en primer lugar, sirve para agradecerle a todos los profesionales de salud que están en todos los niveles de atención y que están involucrados en la atención de la pandemia, un agradecimiento especial por el esfuerzo y el compromiso. Y en segundo lugar también para hacer hincapié en la necesidad de que se cumplan todos los protocolos y las normas de bioseguridad dentro de los hospitales para evitar la transmisión horizontal en los hospitales, el contagio entre colegas. De esta manera, vuelvo a decir, un reconocimiento a todos los equipos de trabajo y un pedido de cumplimiento de normas de bioseguridad. Tenemos preguntas desde medios del Valle de Uco. ¿Podrían derivar pacientes del Gran Mendoza al Hospital Scarabelli en caso de que falten camas? La disponibilidad de camas del Gran Mendoza es en este momento suficiente. Las derivaciones serían en casos extremos, pero no están previstos en este momento. Lo que se prevé es ir ampliando y disponibilizando dentro de cada institución mayor cantidad de camas para la atención COVID. Hoy estamos habilitando más camas del Hospital Central para la atención de COVID y es como les decía, empezamos a disminuir la atención de actividades programadas o que pueden ser reprogramadas en el tiempo para empezar a disponibilizar estas camas para la atención de coronavirus en la medida en que sea necesario. De esta manera, todos los hospitales públicos de la provincia van disponibilizando camas en la medida en que estas camas sean necesarias. Serían alternativas no de primera opción, sino que lo importante es que el sistema de salud es una red, contiene como una red, pero que la atención sea lo más cercano al domicilio y a los departamentos donde se encuentran los hospitales. Valle de Uco tiene 2 policías contagiados, ambos trabajan fuera del valle. ¿Consideran que existe un riesgo grande de importar el contagio precisamente por los trabajadores que residan aquí y se desempeñan en zonas más complicadas desde el punto de vista epidemiológico? Los riesgos de contacto suceden siempre que haya no aislamiento y que haya no cuidados. Los casos de policías contagiados han sido identificados los policías, están con protocolos internados y aislados todos sus contactos y aislados las personas. En esto puede profundizar el ministro de Seguridad, por lo tanto el hecho de que trabajen o no en distintos lugares, haciendo el aislamiento correspondiente de las personas y de los contactos estrechos, minimiza de todas, como en otras oportunidades o en otras situaciones, la cadena de contagio. En la provincia de Mendoza hay aproximadamente 10.000 policías. Esos 10.000 policías se establecen en función de un trabajo integral, no sectorial, sino que trabajan en toda la provincia de Mendoza, desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de su jerarquía, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de las políticas de seguridad que se implementan en el Ministerio de Seguridad. Y como señaló la ministra, de 10.000 solamente tenemos 7 policías con coronavirus. Uno es de la Vial, hay 3 policías que son de Fray Luis Beltrán, 2 policías de San Roque y 1 policía de Playa San Agustín. La siguiente pregunta tiene que ver con el ministro Ibáñez, que piden que aclare el tema de promociones en bares, qué se entiende por promociones y qué implicancias tiene esta prohibición. Bueno, como decía recién, esa pregunta se había formulado. Las promociones, sabemos lo que significa promocionar.
promocionar para el día lunes 20 de julio el festejo del Día del Amigo. Fundamentalmente eso, y el alcance tiene que ver con las multas, como dije recién, que son las mismas que se aplican cuando se incumplen, digamos, las normas relativas al incumplimiento por parte de los restaurantes y de los bares. Nos están pidiendo de Diario El Ciudadano si la ministra Nadal puede decir si hay o no circulación comunitaria del virus en Mendoza, y el ministro Ibáñez en qué consiste el sistema on-off y desde cuándo se pone en funcionamiento. Bueno, con respecto a esta pregunta, vuelvo a comunicar lo que dije recién. El virus está presente en la provincia de Mendoza, hay casos positivos y hay contagios en la provincia de Mendoza, por lo tanto el virus está y hay transmisión entre los mendocinos del virus. Desde el punto de vista epidemiológico y científico estamos trabajando con Nación para analizar los casos que se dan, si están todos relacionados conglomerados, y se evalúa científica y epidemiológicamente el cambio de estatus de situación de contención a situación de transmisión comunitaria. No obstante eso, el virus está, es un dilema que resulta desde lo dialéctico complicado, no complicado, pero sí que no tiene sentido porque hay virus en la provincia de Mendoza, la gente se contagia, ahora falta el análisis epidemiológico para desde el punto de vista epidemiológico cambiar el estatus de la provincia, pasar a provincia con transmisión comunitaria. Con relación, si me permite aclarar, que cuando hablé del equipo de salud que estaba contagiado, me refiero a 100 integrantes del equipo de salud, no a una profesión en particular. Están preguntando si se puede ir de una región a otra por reuniones familiares y si estas medidas son por tiempo indefinido. Bueno, quedó una pregunta pendiente y tiene que ver con lo que significa el sistema o lo que significa el on-off. En realidad no es una cuestión de aplicación en un determinado momento, ¿no?, sino que tiene que ver con una categoría conceptual misma de la pandemia que se da en todo el mundo, y es comprender que el avance, digamos, y en la toma de medidas, adoptar determinadas medidas por un tiempo, en otro momento volver sobre algunos pasos, avanzar otros, esto es el on-off, ¿no? Es el prender a apagar, digamos, en términos en inglés, pero lo cierto es que así se utiliza en el mundo. Y que tiene que ver con que entendamos también que esto forma parte de la realidad natural de esta pandemia, que nos permite o nos ha permitido ir saliendo gradualmente del proceso de aislamiento absoluto, prácticamente absoluto al inicio, hacia una flexibilización gradual, y que cuando comenzamos a prepararnos y a convivir con el virus, con el COVID, lo cierto es que también nos va llevando en el día a día a ir tomando decisiones que tienen que ver con lo que va sucediendo, como sucede hoy, que estamos tomando algunas medidas, el gobernador está tomando algunas medidas, y por ende también en el tema, esto lo relaciono con la otra pregunta que me acaba de hacer, y que tiene que ver con la temporalidad de las medidas. La temporalidad de las medidas justamente está de la mano de esto del on-off, porque las medidas se van adoptando y se va haciendo una evaluación. Esto es segundo a segundo, minuto a minuto. El comité epidemiológico está trabajando en esto y en base a eso se van adoptando las medidas, y ese on-off significa fundamentalmente esto. Traslado dentro de la provincia, turismo interno dentro de la provincia, en la medida en que se respete, por supuesto, el tema de que sean las familias convivientes quienes se desplazan hacia algún lugar, y teniendo en cuenta que el intendente de San Rafael, el intendente de Malargüe para lo que es la ciudad de Malargüe y Lavalle para todo el departamento han solicitado que no haya turismo interno en esos departamentos, en el resto se pueden desplazar, pero insisto, siempre que se trate de familias convivientes y lo hagan en alojamientos, hoteles habilitados, ¿sí? Y vuelvo a algo que es muy importante, la prohibición de que esto se realice con amigos, es decir, las no reuniones de amigos, los no desplazamientos con amigos, etcétera. La última pregunta es para la ministra Juri. ¿Los propietarios de casas de montaña pueden subir a hacer turismo en sus viviendas?
si es a su propia vivienda, que así lo acredite y siempre que sea invitando un poco a su grupo conviviente, digamos, ¿no? Por supuesto que tampoco lo podría hacer un propietario que invite a otros amigos a su casa. De esta manera, entonces, damos por finalizada esta conferencia de prensa. Les agradecemos a las autoridades por haber respondido a las preguntas y a todos los que nos siguieron a través del sistema streaming. Que tengan muy buenas tardes.